Hola, buenos días, tardes o noches. Nosotros somos el equipo Número Desconocido con los objetivos de explicar y argumentar la idea del ser desde el punto de vista de Aristóteles y de la existencia misma. Hoy venimos a hablarle a usted de la metafísica. Intentaremos contestar ciertas preguntas como qué es el ser y por qué existe la necesidad de este. La metafísica en la rama de la filosofía que estudia la naturaleza, estructura, componentes y principios fundamentales de la realidad es lo que es ser. Esto incluye la clarificación e investigación de algunas de las nociones o fundamentos con las que se han entendido el mundo, como equidad, el ser, la existencia, el objeto, la propiedad, la relación, la casualidad, el tiempo, así también como el espacio. Antes de los movimientos de la ciencia moderna, muchos de los problemas que hoy aparecen o que han sido pertenecientes a las ciencias naturales eran o fueron estudiados por la metafísica bajo el título de filosofía natural. Hoy en día la metafísica estudia aspectos de la realidad que son inaccesibles a la investigación empírica. Según Immanuel Kant, las afirmaciones metafísicas son juicios sintéticos a priori, que es un principio escapán a toda experiencia sensible. Para Aristóteles, el ser no solo se toma en el sentido de sustancia, de cualidad, sino de cuantidad, ya que también el ser en potencia y el acto del ser así como el ser relativo hacia una acción. Existir transmite una idea de algo que existe, que quiere decir un ser, fuera de este mundo que ya sea existente y sale. Por eso la palabra ex al principio de existir. Es por ello que de aquí para existencia la manifestación hacia el mundo. Existen dos primacías de la pregunta por el ser, la ontológica y la óntica. La ontológica es importante por las consideraciones que se deben llevar a cabo para responder esta misma. Cuando se pregunta ¿qué es lo que es?, tiene que llevar a cabo un análisis profundo, no solo características físicas, sino de toda clase de implicaciones del ser. ¿Qué implica que sea para nosotros que algo es como es? ¿Y qué implica para los demás? A partir de este tipo de interrogantes se han formado las bases de la ciencia y todas estas parten de las interrogantes del ser. Los conceptos fundamentales de varias disciplinas se han cambiado a lo largo del tiempo. Sin embargo, estos cambios siempre han sido en torno a debido al análisis del ser y lo que es, o al menos lo que nosotros creemos que es. En cuanto a la óntica, el análisis del ser solo puede llevarse a cabo por el ser mismo. Al identificar que algo es algo, existe de una forma determinada. Nosotros de forma indirecta reconocemos nuestra propia existencia, que somos un ser. La pregunta del ser nos lleva a cuestionarnos, ¿nosotros somos o nosotros existimos? Y si nosotros no somos, ¿cómo identificaríamos lo que es? Casi parece un requisito que para cuestionar el ser se requiere un ser. La pregunta del ser es de carácter particular porque el ser solo saldrá plenamente a la luz cuando la pregunta tenga motivos suficientes e intenciones para hacerla. Esta pregunta por lo general no tiene respuesta concreta. Lo que sí es cierto es de que el ser siempre es un ente. Este ente puede estar en un ámbito, descubrimiento o delimitado, dependiendo de sus regiones esenciales. Un ejemplo de esto sería la historia, la naturaleza, el espacio, la vida, el lenguaje, etc. Estos objetos son correspondientes a las investigaciones científicas, que a su vez, estas ocupan de las regiones esenciales. En este punto puede que estén algo perdidos o confundidos, así que yo les haré una recapitulación de todo lo que han hecho mis compañeros. Aristóteles define a la ontología como la ciencia que estudia en tanto el ser y los accidentes del ser, por ejemplo, las matemáticas. Él desarrolla 3 definiciones. La primera es ciencia del ser en cuanto ser y de todo lo que esencialmente le conviene. 2. Ciencia de las primeras cosas y de las causas. 3. Ciencia del ser inmóvil y separado. La razón de que Aristóteles haga esta tercera definición es para separar a la metafísica con la teología.
ya que Dios es el último fundamento o causa por la que todos los seres son explicados. Posteriormente, Aristóteles desarrolla dos significados. El primero es el significado primario, que lo que lleva a definir al ser como sustancia en sentido propio, primario y principal, es aquello que ni se predica de un sujeto ni está en un sujeto. El segundo significado es la sustancia segunda. Define al ser como sustancia que se dice de los cuerpos simples tales como tierra, el fuego, el agua y todas las cosas análogas, y en general de los cuerpos, así como lo de los animales, los seres divinos que tienen cuerpo y de las partes de estos cuerpos. A todas estas cosas se llaman sustancias, porque no son atributos de un sujeto, sino que son ellas mismas sujetos de otros seres. La existencia del cuerpo, según algunos filósofos, depende de la superficie. La existencia de la superficie, de la línea y ascendiendo más. El número, según otra doctrina, es una sustancia. Por último, el carácter propio del ser. El carácter cuya noción es la definición del ser, es la esencia del objeto, su sustancia misma. Determinando el auténtico ser, Aristóteles afirma que la naturaleza completa del ser únicamente es conocida si determinamos todas las causas. Según Aristóteles, ninguno de los filósofos anteriores a él había dado una doctrina tan completa al respecto. Por eso, la solución dada por ellos era inconsciente. El esquema en el cual él se basaba, la investigación metafísica aristotélica, es el siguiente. Las causas estructuradas del ser, que es causa material, elemento determinable y causa formal, o elemento determinante. Las causas del dinamismo, el ser, causa eficiente o productora de los cambios y causa final o intención de la gente. Nuestra conclusión es: el ser es inmutable, eterno, invisible, homogéneo e inmóvil. No tiene principio ni fin. Es idéntico a sí mismo. En la existencia es no haber esencia, no existir, no existen las cosas. Lo que verdaderamente existe es el movimiento, el cambio de devenir. Nosotros escogimos este tema porque se nos hace interesante conocer sobre cómo es el ser y la existencia. Son cosas muy distintas en la filosofía y cómo nosotros tenemos la necesidad de saber y conocer sobre ella.